Hola y bienvenidos a este nuevo video de Autodesk Inventor. Hoy trataremos el tema de roscas e hilos. Las roscas están formadas por hilos y son una parte de los tornillos. Hay que saber que un tornillo es una pieza cilíndrica o cónica con una rosca helicoidal que lo recorre total o parcialmente. Este tornillo debe tener además una cabeza con determinada forma y ranuras para facilitar su rotación usando una herramienta externa. Para este ejemplo vamos a crear un cilindro. Para ello nos vamos a parte, hacemos clic, esperamos un momento y ahora vamos a hacer clic en crear un boceto en 2 dimensiones. Elegimos el plano XY y ahora dibujaremos un círculo que será la base de nuestro cilindro. Tomaremos como centro el eje de las coordenadas y le vamos a poner como dimensión 0.5 pulgadas de diámetro. Ahora finalizamos el boceto y seleccionamos la función extrusión. Automáticamente se va a generar el cilindro y lo vamos a dejar con la longitud por defecto, que es de 1 pulgada. Así que hacemos clic en OK. Ahora que ya tenemos el cilindro, vamos a generar la rosca. Para ello vamos al panel modificar y dentro seleccionamos la función hilo. Hacemos clic y notará que la función se sombreará en color celeste dentro de un pequeño rectángulo. Y en nuestra ventana gráfica aparece la ventana de configuración para dimensionar la rosca. En esta ventana tenemos 2 pestañas, la pestaña de ubicación y la pestaña de especificación. Por ahora, en la pestaña especificación no aparece nada. Voy a hacer clic acá para que la vea. Todas las opciones están desactivadas. Lo que sucede es que aún no hemos seleccionado la superficie sobre la cual realizaremos la rosca. En esta pestaña activa de ubicación tenemos 2 funciones importantes. La primera es la que dice cara o superficie con un cuadrado en color celeste al costado y dentro una flecha en color rojo. Este color significa que esta función está activa y lista para seleccionar la superficie donde diseñaremos la rosca. Si muevo el puntero de mi ratón hasta la superficie del cilindro sin hacer clic sobre él, la rosca se va a formar. Pero si esta flecha roja tiene como fondo un color plomo, significa que no está activa. Haré clic sobre ella para desactivarla. Note que cambió el color del fondo. Ahora, si vuelvo a mover mi puntero del ratón hacia la superficie del cilindro, no aparecerá nada. Podemos hacer incluso clic sobre la superficie y nada va a ocurrir. Para activar la función rosca, el fondo debe estar en color celeste y el contorno punteado, lo cual me indica que es momento de seleccionar la superficie donde se construirá la rosca. Así que voy a hacer clic y note cómo cambia el color. Acerco el puntero y la rosca aparece. Para que esta rosca se quede dibujada, hay que hacer clic sobre la superficie desde donde se iniciará la rosca. Puedo hacer clic desde la superficie de la izquierda o desde la superficie de la derecha. Para este ejemplo voy a hacer clic desde la superficie de la izquierda. Ahora moveré el ratón a cualquier otra ubicación y la rosca se quedará dibujada. Para desaparecer la rosca, solo debo hacer clic sobre la flecha de cara o de superficie. Al hacerlo, la rosca desaparecerá y la flecha se pondrá en color rojo, lista para seleccionar la superficie nuevamente. Así que ahora seleccionaré la superficie por la parte derecha. Voy a hacer clic acá y la rosca nuevamente se quedará dibujada. Debajo de esta función tenemos la ventana en la que indicaremos la longitud de la rosca que queremos dibujar. Por defecto aparece activa la función que permite aplicar la rosca a toda la longitud. Pero si queremos aplicar la rosca a una parte del cilindro, hay que desmarcar esta opción que dice longitud total. Vamos a hacerlo. Hacemos clic y las 2 ventanas de edición, tanto de inicio como de longitud, se van a activar. En la ventana de inicio debemos poner desde donde deseamos que se inicie la rosca. Por defecto está desde el punto 0, pero podemos hacer que se inicie desde cualquier otra longitud. Recuerde que la superficie la seleccionamos desde la cara de la derecha. Si pongo desde 0.1 pulgadas, la rosca se iniciará desde 0.1 pulgadas de la cara de la derecha. El dibujo se acomodará a esa nueva medida.
Si además necesito que la rosca no llegue hasta el final del cilindro, sino hasta 0.9 pulgadas, entonces la longitud deberá ser de 0.8. Así que ingreso 0.8 en longitud. El dibujo de la rosca, como podrá ver, tomará las medidas indicadas. Si hacemos clic en OK, la rosca se habrá terminado. Pero si hacemos clic en aplicar, solo se grabará este diseño y podremos hacer cambio en la pestaña de especificación. Así que haremos clic solo en aplicar. Como puede ver, la rosca ahora está formada y solo nos queda ajustar sus especificaciones. Para ello, hacemos clic en la pestaña Especificación. Si observa, todas las opciones de esta pestaña están desactivadas. La razón es que la rosca no está seleccionada. Así que solo debemos hacer clic sobre la rosca y estas opciones se activarán. Acercamos el ratón y hacemos clic. Note que automáticamente el programa selecciona un tipo de rosca o asigna un tipo de rosca, un tamaño, una designación y clase que ahora nosotros podremos modificar de acuerdo a las necesidades del diseño. Para este caso, se ha seleccionado el tipo de rosca de acuerdo a la norma UST, que es la norma unificada de hilos, y que es de aplicación solo en los Estados Unidos y Canadá, y cuyas unidades están en pulgadas. Si abrimos la ventana de tipos de rosca, podemos ver las diferentes normas de rosca que se pueden aplicar. La que sigue, por ejemplo, es la ANSI con unidades métricas, y luego están las normas ISO que son de aplicación internacional. Para este caso, se tiene una rosca de 0.5 pulgadas de tamaño de paso. Su designación dice lo mismo, que es de media pulgada de paso y que comprende 13 hilos por cada pulgada de longitud roscada. Si deseamos una mayor cantidad de hilos, habría que disminuir el tamaño. Para ello, abrimos la ventana desplegable de tamaños y vamos a seleccionar, por ejemplo, 0.25. Buscamos 0.25, hacemos clic y como puede notar, la imagen ha cambiado y se aprecia una mayor cantidad de hilos. Lo mismo ocurre con la designación, que ahora es 1/4 de pulgada de tamaño y contiene una mayor cantidad de hilos. Ahora son 20 hilos por cada pulgada de longitud roscada. Luego tenemos el sentido de la rosca y la clase que tiene que ver con las holguras entre roscas interiores y exteriores. Para dejar la rosca totalmente dibujada, solo debemos hacer clic en OK y la ventana de configuración desaparecerá dejando el dibujo terminado. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo ampliaremos nuestro conocimiento sobre los ensambles para responder a otras consultas. Así que los espero.